Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy domingo 22 de enero del 2023. Damos gracias a Dios por este momento de estar nuevamente reunidos, domingo tras domingo. Quiero iniciar el día de hoy con la lectura de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 y el versículo 23, que dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Queridos hermanos, iniciemos este momento con una oración. Gracias te damos, bendito Padre, por tenernos reunidos una vez más aquí. Señor, queremos bendecir este momento. Señor, queremos bendecir el mensaje, queremos bendecir al mensajero de tu palabra, y también a cada uno de mis hermanos que nos están viendo a través de esta pantalla. Que tú seas, Padre, con cada uno de ellos en cualquier necesidad que ellos tengan. Ponemos nuevamente en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y único Salvador. Amén. Queridos hermanos, sean todos y todas bienvenidos. Buenos días, mis niños y mis niñas. Qué lindo poder estar juntos nuevamente en el tercer capítulo de nuestra serie Los Esenciales. Recordemos que esencial significa algo muy necesario para nosotros. Entonces, esta serie es muy importante porque vamos a aprender cosas esenciales para nuestra vida cristiana. El día de hoy vamos a hablar de la fe en Dios. ¿Será algo esencial y necesario para nosotros? Veamos. Hoy vamos a hablar de dos libros de la Biblia que están en el Nuevo Testamento. El uno es Hebreos, donde está nuestro versículo, y nuestra historia está en Lucas. ¿Y qué dice nuestro versículo el día de hoy? En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ven que es importante la fe en nuestra vida? Pero ven algo que dice ahí, 11:6a. Eso quiere decir que estamos tomando la primera parte del versículo, no todo. ¿Y qué será esto? Sí, es una llave. ¿Y para qué nos sirve una llave? Una llave nos sirve para abrir puertas. En este caso, la fe es una llave que nos asiste cuando nosotros queremos llegar a Dios y abrir la puerta a su presencia. Pero para poder entender esto, primero vamos a ver nuestra historia bíblica. Todos atentos. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó: si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate de la cruz. Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de 3 horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en dos. Un soldado que observaba todo dijo: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron 3 días y parecía que no había esperanza. Pero muy temprano, el domingo por la mañana,
Las mujeres que cuidaron a Jesús fueron a visitar su cuerpo y encontraron que su tumba estaba vacía y que él ya no estaba allí. «No tengan miedo», dijo un ángel, «él no está aquí, ha resucitado». En esto, las mujeres recordaron que Jesús les había dicho que él se levantaría al tercer día. Y corrieron a decir a los discípulos lo que habían visto y oído. ¿Ah? ¡Eo! ¡Ah! Y luego, por los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y muchos otros y les mostró que estaba vivo y bien. Él les enseñó que lo que hacía era la única manera de que pudieran ser perdonados y estar con Dios para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué lindo saber que la resurrección de Jesús nos ayuda a llegar al cielo por medio de la fe en Él. Pero veamos algo. ¿Cómo nosotros podemos tener fe? Es una pregunta como un poco difícil, ¿no es cierto? A ver. Para los discípulos fue como más fácil, ¿no es cierto?, creer que era Jesús porque lo vieron. Nosotros deberíamos creer en Jesús resucitado solamente por fe, sin verlo. Así que, ¿crees tú eso? La fe también es un camino que nos ayuda a llegar a Dios. ¿Y qué más evidencia para nosotros que el poder amanecer a un nuevo día y poder ver todas las bendiciones que nosotros tenemos? Nuestra familia, nuestra comida, tal vez nuestro perrito o nuestro gatito. La fe también nos ayuda a mantenernos bien y también poder levantarnos cuando hay algún problema. Nosotros como cristianos también tenemos que demostrar nuestra fe en nuestra vida y también, obviamente, siendo buenos con el resto. ¿Y por qué no? También buenos con nuestro planeta, ¿no es cierto? Siendo responsables de nuestros actos. Pero lo más importante aquí es que nuestra fe también se construye sobre nuestro amor a nosotros mismos, porque sabemos que nosotros somos especiales para Dios. Hay que saber también que nosotros somos parte de una comunidad, ¿no es cierto? Y que sería también bonito que nosotros podamos compartir nuestra fe, nuestro amor a Dios con las otras personas. Y con relación a nuestra fe, ¿se les ocurre otras formas de vivir la fe? ¿Cómo será eso? La fe tiene también mucho que ver con la obediencia a Dios, así que vamos a pensar alguna forma de poder cumplirla. En nuestra hoja de trabajo vamos a pintar con un color cada una de las palabras de nuestro versículo. Pero también en nuestro dibujo vemos que la fe también nos da felicidad. Claro que sí, porque nos pone un poquito más cerca de nuestro papito Dios. Que tengan una linda semana, mis pequeños. Adiós. Así como Noé fue a construir un arca, fue por la fe, fue por la fe. Así como Moisés libró a todo su pueblo, fue por la fe, fue por la fe. Así como Sansón venció a los filisteos y como el rey David mató a un gigante feo, la fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Para adelante,
Queridos hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra, les invitamos a escuchar la siguiente alabanza en preparación para la prédica del día de hoy. Fidelidad al Señor y al Evangelio hasta la muerte. Esto es ser verdadera iglesia. Bendiciones. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande
Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz y la bendición de Cristo repose en cada uno de sus hogares. Un saludo especial a quienes desde diferentes países del mundo nos sintonizan a la Iglesia Cristiana Evangélica Bíblica del Inca en Quito, Ecuador. Este domingo, Día del Señor, el tema es de reflexión. El tema es de compromiso. El tema es de esperanza. En el libro del Apocalipsis, cuando Juan, por revelación de nuestro Señor Jesucristo, se dirige a las 7 iglesias, y una de ellas es la iglesia de Esmirna. Y Esmirna es un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de perseverancia, es un ejemplo de compromiso hasta la muerte. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe y que Dios nos acompañe. Permítame hacer una pequeña oración y decir a Dios esta mañana que le amamos con todo el corazón, que le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y que le bendecimos. Gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo de Dios. Acompáñanos esta mañana a todos y cada uno de nosotros. Amén y amén. El capítulo 2 de Apocalipsis, desde el versículo 8 en adelante, es tan corto y tan pequeño, pero es tan contundente. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna, que es una ciudad muy bonita, una ciudad que en ese tiempo era muy próspera. Estaba ubicada en el Asia Menor, en lo que es Izmir, de la Turquía actual. Y su ubicación era tan estratégica que permitía el comercio desde la India, desde Persia, hacia Roma. Era de vital importancia para el Imperio Romano la ciudad de Esmirna. En esta ciudad, como dato importante, es donde nació el poeta épico Homero, el autor del libro de la Ilíada, que todos nosotros en el colegio estudiamos en la materia de literatura. Es una iglesia mencionada por Juan en el Apocalipsis, como les dije, y el mensaje a la iglesia de Esmirna aplica a todas las iglesias cristianas en el mundo. Aplica a nuestra vida, porque ustedes y yo somos la iglesia de Cristo. Y nuestro caminar, nuestro accionar, siempre está centrado en la obediencia a la palabra del Salvador del mundo. El mensaje a Esmirna, como dije inicialmente, era una ciudad tan próspera y que la fundó el emperador Carlomagno. Era bella y notable, ubicada a orillas del mar Egeo, y tenía un acrópolis impresionante, circundado en esa calle por una corona de varios pórticos. También destacamos que en Esmirna, 156 años después de nuestro Señor Jesucristo, fue martirizado el obispo Policarpo.
¿Y por qué fue martirizado? Porque vivió un tiempo de persecución. Y Policarpo se negó a adorar el culto del emperador romano César. Las familias de Esmirna eran judíos. Y también había judíos judaizantes que no querían salir de sus creencias básicas como judíos. Y había los judíos que se convirtieron a la palabra de Jesucristo. No eran muy religiosos, pero eran fieles y lo demostraron que ante la persecución y la opresión en que vivieron, ellos nunca dejaron de amar a Dios. Si usted lee el capítulo 2 de Apocalipsis, no encuentra ninguna reprensión de parte de Jesucristo, ninguna condenación siquiera a la iglesia de Esmirna. Esmirna realmente recibe la alabanza de Cristo. Leamos juntos el capítulo 2, versículo 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La ciudad de Esmirna tenía un gran comercio, y los creyentes lo hacían con mucha alegría y con mucha unción. Pero la persecución, las disputas, la misma división entre los judíos judaizantes, ortodoxos, contra aquellos que seguían las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, hizo que el comercio de ellos se vaya debilitando. El comercio del cual vivían y generaban recursos económicos se vayan menguando. Porque sucede hoy en la actualidad también. En muchos países del mundo, el ser cristiano es un oprobio. En muchos países del mundo hay persecución a los hijos de Dios. En muchos países del mundo hay gente que rechaza a los que creemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cristianos en el mundo occidental también somos asediados, muchos se nos burlan, nos dicen hermanitos. La religión mayoritaria católica habla mal de nosotros. El hacer las cosas como Dios manda a través de su bendita palabra y obedecer la palabra hace que nos critiquen como falsos, como hipócritas. Ser cristiano muchas veces no es fácil, pero solamente la victoria está en la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Esmirna, de la abundancia que tenía, empezó a ser una congregación, una iglesia pobre. Pero la palabra de Dios dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Sí,
En medio de la opresión, en medio de la pobreza, Esmirna era rica espiritualmente. En medio de la pobreza material por las sanciones económicas que tenían los cristianos de Esmirna, pero ellos eran ricos espiritualmente. Confiaban en Dios. Y esa confianza es la que las iglesias ubicadas en cualquier parte del mundo es la que debemos mantener. Esa confianza producto de saber que estamos amando a un Dios vivo. Esa confianza de saber que el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos. Muchos de los judíos en Esmirna no estaban convencidos de Cristo. Y muchos levantaban calumnias contra sus hermanos. Pero el Señor siempre respaldando a la fidelidad. Y nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Porque Él dice que el que sea fiel en lo poco, Él será fiel en lo mucho. La fidelidad de Dios con nosotros es inescrutable. Nuestras vidas, nuestras familias, su casa, su sustento está en las manos del Creador. Su intelecto, su vida está en manos del Creador. Y a pesar de que tengamos problemas o dificultades, acojamos la confianza de Esmirna, la fidelidad de Esmirna, que a pesar de haber pasado de un momento de gran riqueza, un momento pasó a una pobreza material, pero era rico espiritualmente y se sostenía. Y los ricos espirituales, cuando confiamos en Dios, salimos adelante en medio de todas las pruebas que se nos presente y en medio de todas las tribulaciones. Así como los hermanos de Esmirna nos dejaron ese ejemplo. Muchos de los judíos no estaban convencidos de aquello. Y Cristo no emite condenación a la iglesia. No le señala a la iglesia de Esmirna. Porque sabía que era una iglesia perseguida. Porque sabía que era una iglesia sufrida. Y siempre demostraron tener paciencia para salir de las pruebas y para salir adelante confiados de la mano de Dios. En nuestras iglesias, ¿cuántas dificultades tenemos? En nuestras iglesias, ¿cuántas pruebas tenemos? Pero en nuestras iglesias sucede que a la primera prueba, a la primera tribulación, desaparecen los que amaban a Cristo, los que seguían a Cristo, los que aceptaron a Cristo. Desaparecen y se van porque no les gusta el predicador, porque no les gusta la iglesia, porque no les gusta lo que se hace en la iglesia y buscan la comodidad y se refugian y se dan la razón y se apartan de los caminos de Dios. Cuando Dios vino por todos nosotros, cuando Jesús murió en la cruz por ustedes y por mí, para darnos un sentido a la vida, para darnos la esperanza. Y el Apocalipsis es el evangelio de la esperanza de la segunda venida del Salvador del mundo. Sí, era un tiempo difícil el que vivían. Fueron tiempos difíciles para los cristianos. ¿Que tenemos persecución? Sí, tenemos una muy leve persecución. Aquí en mi patria, en Sudamérica. Pero no es comparada con en otros lugares. No es comparada en lugares donde les matan a los cristianos, en donde hacen volar y estallar iglesias enteras. No es como la persecución en el tiempo de Roma cuando Nerón mandó a decapitar a Pablo. Cuando Nerón mandó a crucificar a Pedro. Eso era persecución. Cuando el propio Juan, el autor de Apocalipsis, fue deportado a la isla de Patmos. Eso era persecución. Como cuando a Isaías le aserraron. Eso era persecución. Es tiempo de volver los ojos a Esmirna.
Es tiempo de que usted y yo volvamos los ojos al Señor. Nos pongamos a cuentas con Dios y nos reconciliemos con Él. Porque para Él todos somos importantes. Mire el versículo 9 y póngale atención. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué es la sinagoga de Satanás a la que se refiere Apocalipsis? ¿Qué significa ser sinagoga de Satanás en una iglesia de Cristo? ¿Qué significa ser parte de una congregación cristiana y hacer las cosas diferente a lo que está en la palabra? El Señor conoce al pueblo de la iglesia de Esmirna, igual que nos conoce a todos nosotros, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él le conoce a usted, me conoce a mí, le conoce a aquel. Él conoce a las iglesias, cómo estamos haciendo la obra del Señor y nuestra responsabilidad. El Señor se revela a la iglesia de Esmirna como el alfa y el omega, el principio y el fin. Y les dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, yo estoy con ustedes. Esmirna entendió que los creyentes podrían sufrir persecución y muerte, pero que vivirían de nuevo igual que Cristo, porque sabían que Jesucristo resucitó de los muertos. Y por eso los cristianos no adoramos a muertos. Por eso los cristianos no adoramos como los musulmanes. Por eso los cristianos no somos como los budistas. Por eso los cristianos no adoramos a Confucio. Por eso los cristianos adoramos al Dios vivo, al que vive, al que reina. Al que está diciendo, dirigiéndose a Dios, el que escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, nosotros adoramos al creador de la vida y de la tierra, al alfa y el omega, al resucitado de los muertos, que hoy vive a la diestra de Dios. Esmirna es la iglesia fiel y que representa a las iglesias del mundo y que representa a su iglesia y a mi iglesia. Y debemos ser fiel con Dios, debemos ser sinceros con Dios. No es nomás una vida liviana ser cristiano. No es una vida sencilla ser cristiano. Hay que entregar el corazón a Dios. Hay que entregar nuestra vida, si es preciso, al servicio del Señor. Porque Él nos llamó un día y nos llamó con amor. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario por ustedes y por mí. Y sin merecerlo. Esmirna es una iglesia fiel. El Inca tiene que ser una iglesia fiel. Que Dios lo permita. Y usted sea fiel con Dios. Deje de estar cómodo en su casa. Deje de alejarse de Dios. Porque el Señor le ama profundamente. El Señor le llamó un día y quiere tenerlo con Él. Porque por Dios y para Dios es la fidelidad que el Señor quiere que usted tenga. Dios necesita de sus manos. Dios necesita de su historia. ¿Sabe por qué se refiere aquí en Apocalipsis como la sinagoga de Satanás? Se refiere así a la sinagoga de Satanás, a las iglesias que practican y hacen lo que el diablo manda,
que practican y hacen lo que Dios no ha mandado. Iglesias desobedientes, iglesias que no son fieles a la palabra, iglesias que predican y acomodan la escritura a su antojo y a sus beneficios, iglesias que prometen evangelios de la prosperidad, de la siembra, de la cosecha, cuando Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, porque las zorras tenían guaridas, mas el Hijo del Hombre no tenía dónde poner su cabeza. Así dice su palabra. Y sin embargo, en los evangelios de la prosperidad, poniendo dinero y dinero, el Dios minúsculo del dinero se opone al Dios con D mayúscula, al Rey de Reyes y Creador del mundo, que es Jesucristo, nuestro Señor. Iglesias que predican ministerios de sanidad y ofrecen que mañana hay milagros. ¿Cómo saben que va a haber milagros el día de mañana? Que al Señor le van a coger ese día y le dicen el jueves vaya a la iglesia porque va a haber milagros. Esa es la sinagoga de Satanás. Esas son las iglesias sinagogas de Satanás. Porque el diablo les tiene cegado con sus ojos espirituales, les tiene atrapados. El diablo les tiene cogidos. Y nosotros también, iglesia que camina, la iglesia invisible. Como dijo Bonhoeffer, la iglesia que camina, la iglesia de a pie. También nos convertimos en sinagogas de Satanás cuando no cumplimos lo que dice su palabra, cuando no leemos su palabra, cuando no estudiamos su palabra, cuando rechazamos al prójimo, cuando acusamos al débil, cuando no hay amor en nuestra vida, cuando somos orgullosos, cuando no somos sencillos, cuando no somos humildes. Esa es la sinagoga de Satanás. Cuando estamos en pornografía, siendo hijos de Dios. Cuando estamos deseando a la mujer del prójimo, siendo hijos de Dios. Cuando cometemos adulterio, fornicación, lascivia. Somos sinagoga de Satanás cuando no perdonamos. Cuando engañamos, cuando mentimos, somos sinagoga de Satanás. Al pan, pan y al vino, vino, iglesia de Cristo. ¿Sabe qué? Los 3 primeros siglos, las iglesias eran pobres materialmente, pero en cambio eran ricas espiritualmente. Amaban a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Pero ahora las iglesias modernas, y no es acusación a nadie, pero es la realidad. Ahora las iglesias modernas, por eso hay que reflexionar en lo que dice la palabra esta mañana. Las iglesias modernas son ricas materialmente, pero pobres espiritualmente. Esa es la diferencia con la iglesia de Esmirna del Apocalipsis, con las iglesias que ahora venden la baratija del Evangelio de Dios. Sin perder Apocalipsis. Busque usted Mateo, capítulo 6. Ser cristiano es un honor. Ser hijo de Dios es una bendición. Esconderse es estar en las manos del diablo. La palabra del Señor dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aleluya. Eso era la iglesia de Esmirna. Pobre pero rica. Los tesoros en el corazón, donde esté su corazón, ahí está su tesoro. Haz que las iglesitas, sinagogas de Satanás, de la falsa doctrina, de las iglesias de Jesús solo, aquellas iglesias que hablan
de los mormones, los testigos de Jehová por ahí cito también, sinagogas de Satanás, porque no reconocen la sana doctrina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres en uno, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que murió en la cruz, que fue rechazado por su propio pueblo, y hasta ahora los judíos israelitas no creen en el Mesías que ya vino y están esperando a un Mesías que venga del cielo, que nunca va a llegar. Porque el Mesías prometido, el hijo de David, el hijo de la simiente, ya llegó, vivió, entregó su mensaje de salvación, murió y resucitó y hoy vive. Las iglesias, hermanos en Cristo, no es negocio para nadie. El único que puede hacer negocios en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, cambiando nuestras vidas y dándonos sentido y dirección hacia el camino de la verdad y de la esperanza. El Señor Jesucristo a esta iglesia de Esmirna le da un consejo. 4 versículos apenas, si usted pone atención. Y mire el versículo 10 y 11, le da un consejo el Señor a Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Palabra del Señor. Aleluya. Pero hermanos en Cristo, ¿saben lo que le está diciendo la iglesia? Mira, no tengas miedo. El Señor va contigo donde quiera que vayas. Iglesia del Inca, iglesia, la suya iglesia, la iglesia que usted está cerca, la que está asistiendo. No tengan miedo porque Jehová su Dios está con ustedes. Mateo 5, versículos 10 al 12. Tome su Biblia. Esta mañana es de victoria en el nombre de Jesús. La palabra del Señor en Mateo 5, versículos 10 al 12, dice así. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra de Dios. No tenga temor. Ese es el ejemplo de esta iglesia hermosa de Esmirna. Y es lo que le puede estar pasando a usted. Iglesias perseguidas. Usted puede estar siendo perseguido. Usted que aceptó a Cristo y le están persiguiendo y le están señalando. No tenga miedo. El Señor está peleando la batalla. Tenga fe. El temor, lo opuesto al temor es la fe. No es que el temor que tengo, lo opuesto va a ser que soy bien valiente. No, el temor, su opuesto es la fe en Dios. El Señor, como usted puede ver, a Esmirna no le reprocha nada. Pero sí les advierte, les da una advertencia en cuanto al temor de la persecución venidera, que durará un breve espacio de tiempo, dice, de 10 días. Y aquí la historia bíblica, la historia contemporánea, nos hace ver que en ese tiempo hubo muchísimas persecuciones. Diocleciano, emperador romano, fue uno de los mayores perseguidores de los cristianos. Cientos de cristianos fueron llevados al anfiteatro romano para ser servido como carnada a los leones hambrientos. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos creyentes cristianos dieron su vida por el Evangelio? ¿Cuántos creyentes actualmente dan su vida por el Evangelio?
porque saben que igual que Jesús un día resucitaremos y estaremos sentados a la diestra de Dios. Aleluya. Hermanos de Cristo, Jesucristo señala la fidelidad de la iglesia de Esmirna y le promete darle la corona de la vida. Le promete darle la corona de la vida. Y Dios, el Señor, nos dará coronas a cada uno de nosotros por lo que hemos hecho hoy. No vamos a ir con manos vacías delante del Señor, porque nos va a decir: ¿qué hiciste en el tiempo que estuviste aquí en la tierra? ¿Qué hiciste? Y se va a presentar con manos vacías. El Señor dice que nos va a dar la corona de la vida a quienes luchamos, sufrimos persecución, nos señalaron, pero luchamos y vivimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tomando, no como la corona del deportista que le ponen la corona de laureles y que ha sacado la medalla de oro. Esa es una corona que se va a acabar, que se va a podrir. Una medalla que se va a destruir. Él dice que nos da la corona de la vida eterna. El camino al Padre, el camino al cielo. Porque nosotros somos y tenemos la ciudadanía en el cielo. Nosotros somos peregrinos en la tierra. Nuestro triunfo, nuestro laurel y nuestra corona está allá arriba. Iglesia, madure, por favor. Este tiempo pasa. Este tiempo vuela. En poco tiempo ya no estaremos aquí. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Qué está haciendo usted por llegar por el camino verdadero, por el camino derecho? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esto lo dice Jesucristo. Te daré la corona de la vida, le dice Esmirna, porque fuiste fiel. Sean fieles en la iglesia. Tantas cosas que hacen las iglesias. Tantos obreros y la mies es inmensa y los obreros son pocos. Sea fiel. Dios les llamó un día, le escogió. Usted le pidió perdón a Dios, le aceptó como su Salvador y luego se fue. Sea fiel con Dios siempre. El Señor le está esperando. La obra que Dios inicia, Él la termina. El Señor le está esperando. Vaya, déjese de cosas, déjese de orgullos, déjese de críticas, déjese de malhumores, déjese de violencia. Confíe en el Señor, haga el bien, adórele, ámele. Y el Señor mismo le guiará por el mejor camino. Por eso la iglesia de Esmirna, el Señor le bendice a la iglesia de Esmirna. Y hace referencia, como dije al inicio, a la corona de Esmirna, una calle circular con edificios magníficos que tenía ahí. Y les dice Esmirna: no se preocupen, hay vida más allá de la muerte. No decían hace poco tiempo que luchaban cuando éramos niños, que hay vida en Marte, que los marcianos, que hay otro mundo, que sí, que no lo creían lo que Dios dice, que Dios creó a la tierra, aquí puso al hombre, y ahora ya se han ido las naves a Marte, y nada. Piedras y piedras y piedras y piedras. El Señor tiene preparado nuestra morada. Si sabes a dónde voy, le dijo, yo tengo una morada para cada uno de ustedes. Y ahí les daré la corona de la vida. No vayan con las manos vacías para recibir la corona, el triunfo. Ojalá que nuestra iglesia querida, y pedimos a Dios por el Inca, que toda la iglesia esté lista para recibir la corona de la vida. Y que su fidelidad sea toda prueba. Que la fidelidad de nosotros sea toda prueba, porque eso fue la iglesia de Esmirna. Fieles en medio de todo. A pesar de las circunstancias. A pesar de que no haya comida, que no haya ovejas en el corral, que todo esté hecho pedazos. Fieles a Dios.
Él nunca nos suelta. Pide y hallarás. Llama y Él te abrirá. Confía en el Jehová, el dueño del oro y de la plata. En los momentos más complicados de tu vida, confía en el Señor. Ten fe en el Señor. No le rechaces. No te escondas. No digas que no eres cristiano, que el mundo es más bonito. No lo digas. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Bendice a tus hermanos. La iglesia de los unos, de los otros. Recuerden que Dios dio un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Aleluya. Cerrando este mensaje. Apocalipsis capítulo 20. La corona de la vida. ¿Cuántos han perdido la corona de la vida por estar en drogas, por estar haciendo las cosas del diablo, por estar en las danzas, en los bailes, en las discotecas? ¿Cuántos van perdiendo la corona de la vida? Creen que es eterno. Eso no es eterno, eso es pasajero. Miren, hagamos memoria, iglesia. No hablaban del mundial de fútbol. Tantos, el mundial. Ya se acabó el mundial. Todo pasará menos la palabra de Dios. Todo se cumplirá. La palabra de Dios. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso dice la palabra de Dios. ¿Está su nombre inscrito en el libro de la vida? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Para que usted no pase la segunda muerte. Como le dijo al pueblo de Esmirna. Que irán a la presencia de Dios. El que vive por siempre. El que estaba muerto y revivió y resucitó. El que vive para toda la vida. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos cubra. Y que Dios nos tenga mucha paciencia. Y que Dios nos perdone. Abrazos. Victoria. Hasta la próxima. Qué hermoso es escuchar la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra, por el mensaje, que siempre va a ser como un vaso de agua fresca para nuestras almas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, aún sin merecerlo. También, queridos hermanos, queremos agradecer por los diezmos y las ofrendas que ustedes generosamente, domingo tras domingo, comparten con los ministerios y con las personas más necesitadas de nuestra iglesia. Queridos hermanos, todos los recursos recibidos se comparten con los hermanos más necesitados. Gracias a todos por los diezmos y las ofrendas. Y como dice su palabra, que Dios ama al que da con alegría. La cuenta bancaria de la Iglesia Evangélica Bíblica del Inca se muestra a continuación. Una vez más, queridos hermanos, a nombre de la Iglesia Evangélica Bíblica del Inca, les damos un fuerte abrazo y oramos por ustedes para que Dios sea bendiciéndonos en esta nueva semana que está por iniciar. Que Dios sea guardándonos en el trabajo, que Dios sea guardándonos en la casa, que Dios sea guardando en cada actividad que vamos a realizar. Y que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Él. Queridos hermanos, un fuerte abrazo a la distancia y que Dios nos bendiga.